Articulaciones del codo. Del libro Quirós. La articulación del codo propiamente dicha está formada por la extremidad inferior del húmero y por las extremidades superiores del cúbito y del radio. La humerocubital es una trochleartrosis. La humeroradial, una condilia. Superficies articulares. La extremidad inferior del húmero aplanada de delante a atrás presenta en su parte interna la tróquea por fuera del cóndilo. Entre ambos el canal cadiolo-troquear. La garganta de la tróquea humeral se halla inclinada de abajo y arriba y de adentro a afuera, además que no es exactamente anteroposterior, sino sigue sobre el eje transverso una trayectoria espiral. Por delante y encima de la tróquea se encuentra la fosa coronoidea y por atrás y arriba de la misma la fosa olecraniana. El cóndilo tiene forma esférica y se halla vuelto hacia adelante y abajo y queda a un nivel ligeramente más alto que el de la tróquea. Por encima de él existe una foseta denominada foseta supracondilia que aloja la extremidad superior del radio en los movimientos de flexión. El canal cóndilo-troquear está formado por dos planos inclinados que corresponden por fuera a la parte interna del cóndilo y por dentro al reborde externo de la tróquea. Cóndilo y el canal cóndilo-troquear, revestidos de cartílago hialino. Es de espesor casi uniforme en toda su extensión. La extremidad superior del cúbito presenta como superficie articular la cavidad sigmoidea mayor, formada por la cara superior de la apófisis coronoides y la anterior del olecrano. En esta superficie se encuentra una cresta longitudinal que se extiende desde el vértice del olecrano hasta el de la apófisis coronoides y se corresponde en la articulación con la garganta de la tróquea. Las dos vértices que queda dividida la cavidad sigmoidea se adapta a las vértices de la polea humeral, separado la superficie olecraniana de la coroidea. Se encuentra un surco transversal, estrecho en medio y ancho hacia los extremos, el cual se halla ocupado en estado fresco por masas adiposas, que cambian de lugar con facilidad durante los movimientos de la articulación. La extremidad superior del radio o cabeza presenta en su cara superior una concavidad llamada cúpula del radio, rodeada por un borde liso, poco saliente y ancho en la porción interna que en la externa, correspondiendo aquella al surco condilotroclear. Tanto la cúpula como la superficie cilíndrica que rodea la cabeza están recubiertos de cartílago hialino. Los medios de unión están constituidos por la cápsula articular y 4 ligamentos de refuerzo. La cápsula articular es común la articulación del codo y la radiocubital superior. Tiene forma de manguito. Se inserta por dentro en el ángulo que forma el reborde interno de la tróclea con la epitróclea. Por delante la inserción sigue una línea curva y cóncava hacia abajo que circunscribe por arriba a los dos lados de las fosetas coronoides y supracondilea, y por fuera se fija en el surco que separa el cóndilo del epicóndilo y por atrás en el perímetro superior de la fosa olecraniana. En su parte inferior, la cápsula se inserta por dentro en el borde interno de la gran cavidad sigmoidea y hacia adelante hasta el vértice de la apófisis coronoides. Después la línea de inserción se continúa por el borde de esta apófisis y anterior de la pequeña cavidad sigmoidea para pasar sobre el cuello del radio y fijarse sobre el borde anterior del ligamento cuadrado, llamado de Denus, así como sobre la cara externa del ligamento anular. Luego rodea el cuello del radio, pasa hacia atrás y se inserta sobre el borde posterior del ligamento cuadrado, así como sobre el ligamento anular. Se prolonga por el borde posterior de la pequeña cavidad sigmoidea y alcanza por último el borde externo de la cavidad sigmoidea en la parte que corresponde al olecrano, llegando hasta el vértice de esta apófisis. Ligamento anterior. Es muy delgado y se inserta inmediatamente por encima de las fosetas coronoidea y supracondilea en la cara anterior de la epitróclea, en la parte externa del cóndilo,
Desde los lugares sus fibras convergen hacia la parte anterior de la pequeña cavidad sigmoidea para fijarse en la parte anteroexterna de la apófisis coronoides. Las fibras de este ligamento, más compactas adentro y afuera, forman los dos haces oblicuos, uno interno y otro externo. Ligamento posterior es el más delgado que anterior y está formado por fibras transversas que van desde un borde a otro de la fosa olecraniana. Sus fibras oblicuas inferiores que pasan del borde de la fosa al borde correspondiente del olecrano. Las primeras forman los fascículos humerales y la segunda los humerolocreananas. Ligamento lateral interno, muy grueso y resistente, constituido por tres haces. El anterior, que se extiende de la epitroclea en la parte interna de la apófisis coronoides. El medio, más grueso que el anterior, se inserta en la epitroclea en la parte interna de la apófisis coronoides, inmediatamente por detrás del asa anterior, y por último el posterior, que se fija en la parte inferior de la epitroclea desde sus fibras que se abren en forma de abanico. Van a insertarse en el borde interno del olecrano. Este haz posterior recibe también el nombre de ligamento de Bardinet. Existen otras fibras que van de la base del olecrano a la base de la apófisis coronoides y cubren la base del haz posterior del ligamento lateral interno. Estos fascículos cubitales son conocidos por el nombre de ligamentos de Cooper. Ligamento lateral externo. Está constituido también por tres haces. El anterior, que se inserta por arriba de la parte inferior del epicóndilo, se ensancha y luego sus fibras anteriores van fijándose por delante de la pequeña cavidad sigmoidea, mientras las medias y las posteriores van a confundirse con el ligamento anular. El haz medio tiene forma de cinta y es muy fuerte y se inserta por arriba en la parte inferior del epicóndilo y por abajo en la parte posterior de la pequeña cavidad sigmoidea, de donde sus fibras descienden hasta alcanzar el borde interno del cúbito. Por último, el haz posterior, de forma cuadrangular, se inserta por arriba en la parte posterior del epicóndilo y por abajo en el borde externo del olecrano. Sus fibras se separan a la altura del surco transverso de la cavidad sigmoidea mayor, dejando al descubierto pelotones grasosos. Sinovial cubre totalmente la cara interna de la cápsula articular. Al llegar a la línea de inserción de la cápsula, aún donde se inserta lejos de la superficie articular, la sinovial se refleja sobre la superficie ósea, forma un fondo de saco y va a terminar en el reborde del cartílago. En consecuencia, se observa claramente en la articulación inyectada un fondo de saco anterior y otro posterior, así como uno inferior o perirradial. Relaciones. En la parte media de su cara anterior, esta articulación se halla cubierta por el braquial anterior y el bíceps braquial. Por su parte interna está en contacto con el flexor común superficial de dos dedos y el pronador redondo y dos palmares por su parte externa, así en relación con el supinador corto, el segundo radial externo, el supinador, el primer radial externo y el supinador largo. Los grupos interno y externo de los músculos que cubren la articulación convergen hacia abajo formando un ángulo abierto hacia arriba y que aloja en su fondo del bíceps al braquial anterior. Y al lado interno de dicho ángulo está constituido por un surco donde se aloja la arteria humeral y sus venas, así como el nervio mediano y el surco externo se alojan en la arteria humeral profunda y el nervio radial. Todos estos órganos se hallan cubiertos por aponeurosis del antebrazo y sobre ellas se extienden las venas y los nervios superficiales. En la parte media de la cara posterior de la articulación se encuentra el tríceps, que se inserta sobre el olecrano en su parte externa al acóneo. El cubital posterior, el extensor del meñique y el extensor común de los dedos, y en la interna los dos haces por donde se origina el cubital anterior. Por el canal epitrocleocraneano pasa el nervio cubital. Movimientos.
La articulación del codo realiza movimientos de flexión aproximadamente y que aproximan el antebrazo al brazo. Y este se realiza lo mismo que la extensión, tomando como centro el eje de rotación que pasa por la tróclea y el cóndilo humerales. Cuando se realiza la flexión completa, el pico coronoideo ocupa la foseta coronoidea humeral y la cúpula radial alcanza la foseta supracondilia, mientras el pico del olecrano se coloca por debajo de la tróquea, provocando en la cápsula articular el ligamento anterior laxitud tal que pliegue sus tejidos. Lo mismo hace con los haces anteriores de los ligamentos laterales, mientras los haces posteriores de estos se ponen tensos. La flexión se realiza por la acción del bíceps braquial anterior y secundariamente por la acción del supinador largo y los músculos epitroclares. La extensión coloca el antebrazo en la pronación del brazo llevando el pico del olecrano a la foseta olecraniana, mientras la cúpula radial se coloca por debajo del cóndilo y se realiza por la acción de los músculos tríceps braquial y aconeo. Articulaciones radiocubitales. Son dos, una articulación radiocubital superior y otra inferior. Además, radiocúbitos se mantienen unidos mediante un ligamento interóseo. Articulación radial radiocubital superior. Se incluye estas articulaciones en el grupo de las trocoides y forma parte de la articulación del codo, pues está inclinada en su misma cápsula y participa de su sinovial. Superficies articulares. El radio presenta alrededor de su cabeza una superficie cilíndrica más alta en su parte interna que en la externa, lisa y cubierta de cartílago diatroideal. El cúbito lleva la parte externa de la apófisis coronoides, la cavidad sigmoidea mayor, de superficie cóncava alargada en sentido anteroposterior, y que se halla cubierta igual que la cavidad sigmoidea mayor, con la cual se continúa por arriba de cartílago diatroideal. La cavidad sigmoidea menor constituye un segmento cilíndrico. Gracias al ligamento anular se transforma el cilindro completo alojándose dentro de la cabeza del radio. Ligamento anular. Pasa por su extremidad anterior en el borde antero de la pequeña cavidad sigmoidea y por la posterior en el reborde correspondiente de la misma. Su cara profunda, donde gira la cabeza del radio, está recubierta por cartílago hialino. Su cara superficial se halla en relación con los elementos ligamentosos de la articulación del codo, así como su borde superior, que se relaciona con el ligamento lateral externo y con la cápsula articular. Su borde inferior, aparentemente libre, se adapta perfectamente al cuello del radio, aunque no se adhiere a él. La cápsula fibrosa lo rebasa y toma adherencias en dicho cuello. Este ligamento está constituido por fibras propias anulares y fibras extrínsecas, que provienen del ligamento lateral externo de la articulación del codo. Medios de unión. El radio se une al cúbito por un ligamento cuadrangular, llamado ligamento cuadrado de Dionis, que se inserta por su borde interno en el reborde inferior de la pequeña cavidad sigmoidea y por el externo en la parte interna del cuello del radio. Sus bordes anterior y posterior confunden con la cápsula de la articulación del codo. Sinovial. Es una dependencia de la sinovial del codo. Rebasa el borde inferior del ligamento anular, donde forma un fondo de sacro circular y que envía una pequeña prolongación por debajo de la cavidad sigmoidea menor. Relaciones. Está en relación con los músculos epicondilios y directamente cubierta por el supinador corto. Articulación radiocubital inferior. Pertenece al grupo de las semitrocoides. Superficies articulares. El radio presenta una superficie cóncava en sentido anteroposterior y plana en el sentido vertical. Se llama cavidad sigmoidea del radio y está situado en la parte interna de la extremidad inferior de este hueso. Se puede considerar como un segmento de cilindro y se halla recubierta por cartílago hialino.
El cúbito presenta dos superficies articulares, la primera en forma de semicilindro, es convexa de delante a atrás y plana verticalmente, ocupa los 2/3 externos del contorno de la cabeza. La segunda es una superficie casi plana que se halla vuelta hacia abajo en la parte inferior de la cabeza. Ambas superficies cubitales se hallan recubiertas de cartílago y separadas por una cresta poco marcada, la superoexterna cilíndrica. Se corresponde con la cavidad sigmoidea del radio y la inferior con el fibrocartílago interóseo, que se interpone entre ella y los huesos del cuerpo. Fibrocartílago interóseo o ligamento triangular recibe este nombre a causa de su forma que se inserta por su base en el reborde inferior de la cavidad sigmoidea del radio, mientras su vértice se fija en la ranura que separa la apófisis estiloides de la cabeza del cúbito. Su cara superior, ligeramente excavada, se adapta perfectamente a la cabeza del cúbito, en tanto que la inferior, cóncava, se superpone al piramidal. Sus bordes anterior y posterior se confunden con la cápsula articular. Las dos caras superior e inferior de este ligamento se hallan cubiertas de cartílago hialino, y en la cara inferior se continúa con el revestimiento cartilaginoso de la extremidad inferior del radio. Morfológicamente, algunos autores consideran este ligamento como un elemento esquelético o hueso intermedio del antebrazo y se encuentra todavía desarrollado en ciertos marsupiales y antropoides. Medios de unión. Además del ligamento interóseo descrito, posee esta articulación una cápsula fibrosa que se inserta por fuera del reborde superior de la cavidad sigmoidea del radio y por dentro el borde superior de la faceta articular del cúbito, portándose en bordes de ligamento triangular. Existe además un ligamento radiocubital anterior que se inserta en el borde anterior de la cavidad sigmoidea del radio y en posterior a la cavidad sigmoidea del radio hasta la parte posterior de la cabeza del cúbito. Sinovial. La articulación con el cúbito y con el ligamento triangular posee una sola sinovial. Esta es muy amplia y floja, enviando hacia arriba una prolongación que permanece comprendida en el espacio interóseo cuando el ligamento triangular se haya perforado. La sinovial se comunica con la articulación radiocarpiana. Relaciones. Por delante lleva esta articulación al pronador cuadrado, al tendón del cubital anterior y a la arteria y nervios cubitales, a los tendones de los flexores, y por detrás al cubital posterior y al extensor propio del meñique, los cuales a su vez se hallan cubiertos por el ligamento anular posterior del carpo. Movimientos. La articulación radiocubital superior funciona simultáneamente con la inferior y sus movimientos se realizan rotando alrededor de un eje vertical que pasa por el centro de la cúpula radial arriba y por el centro de la cabeza del cúbito abajo, quedando los huesos del antebrazo más o menos paralelos durante la supinación y sufriendo un cruzamiento en X. Durante la pronación, los movimientos de supinación del antebrazo y la mano se realizan cuando la cabeza del radio pivotea sobre el cóndilo humeral de la articulación radiocubital superior, sufriendo al mismo tiempo movimientos de rotación hacia afuera de la extremidad inferior del radio, para lo cual intervienen principalmente los músculos supinador corto, el bíceps braquial, y secundariamente, cuando la mano está en pronación completa, interviene en el supinador largo. En la pronación del antebrazo y la mano, la extremidad inferior del brazo sufre rotación fuera hacia adentro, contraria a la que se realiza a la supinación. Este movimiento interviene en los músculos redondo y cuadrado pronador, secundariamente el palmar mayor y el supinador largo.
Ligamento interóseo: el espacio comprendido entre el borde externo del cúbito y el borde interno del radio. Está ocupado por una membrana fibrosa llamada ligamento interóseo, que desciende hasta la articulación radiocubital inferior y por arriba termina a una distancia de 2 dedos de la tuberosidad bicipital. Esta membrana se halla perforada en diversos puntos por arterias y venas y sirve de inserción tanto por su cara anterior como por la posterior a diversos músculos del antebrazo. Croce resistente en su parte superior está constituida por fibras oblicuas dirigidas de fuera a adentro y de arriba abajo. Al contrario, en su cuarta parte inferior es más delgada y las fibras que forman ascienden oblicuamente del radio al cúbito, es decir, de abajo arriba y de afuera adentro. Ligamento de Whipwrecht: se inserta por arriba de la cara inferior y base de la apófisis coronoides, sobre el tubérculo subcoronoideo e inferiormente debajo de la tuberosidad bicipital. No se le atribuye ningún papel en la articulación radiocubital, considerándosele en cambio por muchos autores como un gran residuo fibroso de un fascículo accesorio del flexor propio del pulgar. Visto el ligamento interóseo, por su parte posterior se aprecian dos haces fibrosos oblicuos de arriba a abajo y de adentro a fuera, por uno de los cuales es superior y otro inferior o medio. El nombre de ligamentos oblicuos interóseos radiocubitales.